célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra el material genético, conocido como ADN, del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Las partes de la célula eucariota animal son las siguientes. El núcleo es donde se controla la expresión genética. El nucleolo es donde se da la síntesis de ribosomas. En los ribosomas es donde se da la síntesis de proteínas. En la membrana celular es una doble barrera compuesta de lípidos y proteínas que rodea y delimita a la célula para aislarla del medio que la rodea. El aparato de Golgi es donde se crea la secreción celular que forma vesículas, transporta y modifica las proteínas. La vesícula almacena, transporta y da digestión celular. El lisosoma da digestión celular. La mitocondria es la que genera energía. El citoesqueleto forma y modifica la célula. La membrana plasmática es la que controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. Ok, la célula procariota es esta, que es la que corresponde a los gérmenes o virus. Esto, que es como una colita, es el flagelo, que es lo que sirve para darle movimiento a la célula. La parte roja es la cápsula, que tiene la función de proteger a la célula. La parte amarilla es la pared celular, tiene la función de ser una capa protectora para la célula. La parte verde es la membrana plasmática, que es un filtro de las sustancias que salen y entran a la célula. La parte azul es el citoplasma, que se encarga de dar forma a la célula, y aparte es donde se encuentran los organelos. Esta parte es el nucleoide, que contiene el ADN de la célula. Los puntitos verdes que están adentro son los ribosomas, que son los que hacen la síntesis de proteínas. Las cositas rojas que están aquí son los plásmidos, que hacen posible que la célula se reproduzca por sí sola. Y por último, estos pelitos verdes que ven aquí son los pilos o pilis, que son los que participan en el intercambio de la formación de la información genética, que esto sucede cuando las bacterias se combinan. Ok, esta es la neurona, que es la célula específica del sistema nervioso. Son capaces de transmitir impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo. Esto son las dendritas, que su principal función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Esto naranja es el cuerpo celular de la neurona, que también es conocido como soma. Su función es mantener al núcleo junto con la información genética, o sea, el ADN, contener las proteínas, y además es el que genera la energía necesaria para que la neurona trabaje correctamente. Este es el núcleo. Este contiene la información que dirige la actividad de la neurona. Su función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Esto es el axón. La función del axón es transmitir una señal eléctrica, un impulso eléctrico, a otras neuronas, algunas veces a una distancia considerable. Esto azul es la vaina de mielina. Permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Este puntito azul que ven aquí, arriba de la vaina de mielina, son las células de Schwann. Tienen la función de producir la mielina. Estos espacios en rojo que ven aquí es el nodo de Rambier. Es el que interrumpe la vaina de mielina a intervalos regulares. El potencial de acción de la neurona va saltando de nódulo a nódulo, de manera que la transmisión de los impulsos nerviosos resulta más rápida gracias al trabajo del nodo de Rambier. Y por último, el terminal de axón, que es esto café, contiene vesículas llenas de neurotransmisores y se la transmite a las dendritas de otras neuronas.
El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo. Gestiona la actividad del sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. El cerebro se divide en lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal es el que se encarga del razonamiento, el movimiento, las emociones, atención y lenguaje. El lóbulo parietal se encarga del tacto, gusto, olfato, la presión y temperatura. El temporal es el que se encarga de la audición, memoria y aprendizaje, mientras tanto el occipital se encarga de la visión. En las partes del cerebro podemos encontrar el telencéfalo, el cual se divide en el hipocampo, el cual ayuda a la memoria a corto y a largo plazo. Los ganglios basales son una agrupación de neuronas localizadas en la parte más interior del telencéfalo. Estas neuronas se comunican con la corteza cerebral y están implicadas en muchas funciones distintas. Algunos ganglios basales son, por ejemplo, los núcleos caudados, los cuales controlan movimientos musculares, el núcleo lenticular, el cual desarrolla los sentimientos, y el núcleo putamen, el cual regula movimientos voluntarios e involuntarios. El bulbo olfatorio es el cual procesa la información del sentido del olfato. La amígdala cerebral es una estructura que encontramos a ambos lados del cerebro, es decir, una por hemisferio, dentro de los llamados lóbulos temporales. Tiene un papel importante en el aprendizaje, gracias a las posibilidades de asociar acciones a consecuencias. Es aquel que interviene en el proceso de realizar movimientos automatizados. En el diencéfalo podemos encontrar el hipotálamo, que controla la secreción de hormonas, el subtálamo regula los movimientos involuntarios, la retina ayuda a la transmisión de información de visión, el hipófisis regula los riñones, el tálamo es como un núcleo, mientras tanto el tercer ventrículo ayuda a la circulación del líquido cefalorraquídeo. El rombencéfalo está dividido en dos partes: mielencéfalo, donde se ubica el bulbo raquídeo, el cual ayuda a la regulación de respiración y controla el ritmo cardíaco y la tensión arterial. Y por el otro lado está el metencéfalo, en el cual se ubica el cerebelo, que controla los movimientos corporales y regula la coordinación, el lenguaje, la postura, etc. También se encuentra el puente valorio, el que participa en la coordinación de movimientos, interviene en las emociones y permite estar de pie. Dentro del cerebro también podemos tener los nervios craneales, también conocidos como paredes craneales, los cuales son 12. Pasan por pequeños orificios que se encuentran en la base del cráneo. Estos nervios se encargan de llevar información y conectar al encéfalo con diferentes partes del cuerpo. El par craneal número 1, o también conocido como nervio olfatorio, es un nervio sensorial encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hacia el cerebro. El par craneal número 2, también conocido como nervio óptico, se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. El par craneal número 3, también conocido como nervio oculomotor, es también conocido como nervio motor ocular común. Controla el movimiento ocular y es también el responsable del tamaño de la pupila. El par craneal número 4, también conocido como nervio troclear o patético, es un nervio con funciones motoras y somáticas, que está conectados con el músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer que rote y que lo separe del glóbulo ocular. El par craneal número 5, también conocido como nervio trigemino, es un nervio considerado mixto, sensitivo, sensorial y motor, siendo el de mayor tamaño de todos los nervios craneales. Su función es llevar la información sensitiva a la cara y conducir la información a los músculos masticatorios. El par craneal número 6, también conocido como nervio abducens, es conocido como nervio craneal motor ocular externo. Es un par craneal motor responsable de transmitir los estímulos motrices al músculo recto externo del ojo y, por lo tanto, permite que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos situada la nariz. El par craneal número 7, también conocido como nervio facial, es otro par craneal considerado mixto, ya que consta de varias fibras nerviosas que realizan diferentes funciones,
como mandar órdenes a los músculos de la cara para poder crear expresiones faciales. El par craneal número 8, también conocido como nervio vestibulococlear, es un nervio craneal considerado sensorial. Se le conoce también como par craneal de nervio auditivo y vestibular, conformado así como vestibulococlear. Es responsable del equilibrio y la orientación en el espacio de la función auditiva. El par craneal número 9, también conocido como nervio glosofaríngeo, es un nervio cuya influencia reside en la lengua y la faringe, recogiendo la información de las papilas gustativas y la información sensitiva de la faringe. Conduce órdenes a las glándulas salivales y a diversos músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. El par craneal número 10, también conocido como nervio vago, influye en la acción de tragar, pero también en mandar y transmitir señales a nuestro sistema autónomo, pudiendo incluso ayudar a la regulación de nuestra activación y poder controlar los niveles de estrés. El par craneal número 11, también conocido como nervio accesorio, se encarga del movimiento cefalogiro y produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, al mismo tiempo que la inclina hacia su lado. El par craneal número 12, también conocido como nervio hipogloso, se trata de un nervio motor que, al igual que el vago y glosofaringeo, intervienen en la musculatura de la lengua y en la acción de tragar. Les voy a hablar del sentido de la vista. El principal órgano que participa en este sentido es el ojo y está compuesto por el iris, que es esta parte azul de aquí, que es la parte coloreada del ojo. Su función es regular la entrada de la luz aumentando o disminuyendo su tamaño según la intensidad de la misma. La pupila, que es esto azul de aquí, que es el orificio central del iris. Se dilata o contrae en función de la cantidad de la luz existente. El cristalino, que está representado por estas dos líneas naranjas, que es la parte del ojo humano que enfoca el haz de la luz en la retina. La córnea, que es esto café, que es una de las partes externas del ojo y protege al cristalino y al iris, permitiendo el paso de la luz. La esclerótica, que es lo azul, es la capa más externa del globo ocular. Su función es la de darle forma y proteger a los elementos internos. Coroides, que es lo naranja, es la segunda capa del ojo, se encuentra entre la esclerótica y la retina. Es la parte de la uvea y suministra los nutrientes a las partes internas del ojo. La retina, que es la parte amarilla, es la parte del ojo más sensible a la luz. Está compuesta por bastones y conos. Y por último, el nervio óptico, que es este rosita de aquí, que conduce los impulsos nerviosos de los bastones y los conos del ojo al cerebro. El mensaje visual es transmitido en forma de señales eléctricas. El cerebro transformará esa electricidad en sensación visual. Las patologías más populares del sentido de la vista son la miopía, que se presenta cuando los rayos de la luz se enfocan delante de la retina y no directamente sobre ella, haciendo que los objetos cercanos se vean fácilmente, pero los lejanos sean difíciles de distinguir. La hipertropia, que es cuando los rayos de la luz proyectan la imagen en un punto detrás de la retina, haciendo que los objetos cercanos se vean borrosos y los lejanos se vean más claros. Astigmatismo, que ocurre cuando hay una deformación en varias partes de la córnea. Presbicia, también se le conoce como vista cansada, se desarrolla con la edad, pero ahora se puede desarrollar mucho más joven
por la luz que emiten los aparatos electrónicos como la computadora o el celular. Y el daltonismo es un padecimiento que impide que los conos de la retina distingan los colores o ciertos tonos de color. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, una capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. En el oído externo encontramos el pabellón, comúnmente llamado oreja, el cual tiene como función reflejar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras viajan a través del conducto o canal auditivo externo. Al final del canal encontramos a la membrana timpánica, normalmente llamada tímpano, cuya función es conducir las vibraciones del sonido a las estructuras del oído medio. En el oído medio encontramos el martillo, yunque y estribo. Son una cadena de huesillos que se encargan de conducir vibraciones producidas en el tímpano. Estas vibraciones son conducidas hasta la entrada cóclea, la cual pertenece al oído interno. La cavidad del oído medio está llena de aire a presión atmosférica gracias a la trompa de Eustaquio, un conducto que comunica el oído medio con la faringe. El oído interno es la parte más compleja porque además de contar con elementos anatómicos propios de la audición, también cuenta con el del equilibrio. En el sistema vestibular, compuesto principalmente por canales semicirculares, son 3 tubos muy pequeños que contienen líquido y que gracias a estos se mantienen en equilibrio. La cóclea es una estructura ósea hueca en forma de caracol. Cumple una función importante en el sentido del oído, ya que transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. El órgano de Corti convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Estos son canalizados por el nervio acústico al nervio auditivo, donde posteriormente se conducen al cerebro. Es aquí donde se procesa esa información y lo entendemos como los diferentes sonidos, ejemplo, el lenguaje, música, ruido, entre otros más. Algunas patologías auditivas son la hipocausia, que es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos sonidos. La presbiocausia es la patología que se produce por el envejecimiento de las células ciliadas del oído interno. El tinnitus, también llamados acúfenos, consiste en la percepción de silbidos, zumbidos o sonidos en el interior de los oídos sin que exista una fuente sonora externa, es decir, no se emiten de forma real. A menudo aparecen como síntomas de otros problemas auditivos como infecciones de oído. El otitis es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en la infancia. Afecta a la parte posterior del tímpano, la trompa de Eustaquio y la matoides. Consiste en una inflamación del oído causada normalmente por una infección. Like a bird on a tree, I'm just sitting here